Hola, empezamos una nueva temporada que se llama Sanidad en las Emociones y en este primer capítulo hablaremos sobre espiritualmente enferma y este episodio se llama Usar a Dios para huir de Dios. Apocalipsis 2:4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Este versículo para mí es impresionante. Es un versículo que marcó mucho mi vida cuando conocí de Cristo en mi adolescencia. Y viví muy marcado este pasaje, este versículo. Y durante mucho tiempo empecé a vivir uno los días, el movimiento, los procesos, y poco a poco uno va perdiendo algo que ha marcado en nuestra vida. Y resulta que cuando hablamos sobre este tema, huir de Dios, para huir de Dios, es increíble. Estudiando todo este tema y basándome obviamente en estudios y en libros y obviamente en la palabra de Dios, me llevaba mucho a muchas cosas sobre mi vida. Y en este punto te quiero llevar a eso, a empezar a analizar cómo estás manejando tu vida, qué estás haciendo con tu vida. Y es increíble todo lo que uno puede encontrar mediante todo lo que uno empieza a estudiar y lo que Dios empieza a inquietar en nuestro corazón para generar esos cambios en nuestra vida. Y uno de esos cambios fue impresionante y lo único que me hizo reaccionar fue que casi pierdo mi matrimonio. Durante muchos años, durante mucho tiempo, empecé a vivir obviamente mi vida siempre con Dios. Y empecé a estar en muchas cosas, en hacer muchas cosas con Dios, estar en la iglesia, hacer muchísimas cosas en la iglesia. Pero empecé a descuidar algo súper importante en mi vida, mi relación con Dios. Con eso te digo que yo sí oraba, pero pasaba por encima de muchas cosas, por encima de mi vida, por encima de mi familia, y me empezaba a enfatizar mucho en las cosas de la iglesia, a orar por cosas muy puntuales en la iglesia, en ministerios que manejaba, pero no era eso lo más importante. Descuidé mi familia y casi se acaba mi matrimonio. Con esto no te estoy diciendo de que, ay, no hay que servir en la iglesia. Obvio, hay que servir. En este momento yo sirvo en mi iglesia y hago muchísimas cosas en mi iglesia, pero he entendido que lo más importante en mi vida es mi relación con Dios, mis tiempos con Dios, mis tiempos con mi esposo, en mi oración con mi esposo, con mis hijos, y que mi primer ministerio obviamente es mi familia. Y por eso aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 2:4 es muy importante. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y es increíble todo esto. Y por eso te digo, muchas veces hemos pasado tantas cosas y empezamos cuando hacía uno cosas y le pedía cosas a Dios y no analizábamos qué es lo que estaba sucediendo en nuestro corazón. Cuando muchas veces usaba su verdad, la verdad de Dios para juzgar a las personas. Y resulta que esa no es la forma. Por eso a veces muchas situaciones empezamos a huir de Dios metiéndonos en las cosas de Dios, pero descuidamos nuestro corazón. Y en este momento yo te llamo a eso. No descuides tu corazón, no descuides tu relación con Dios, no descuides nada de eso, porque es lo más importante, es lo único que te va a nutrir para poder seguir avanzando. No podemos empezar entonces yo me voy a entrar a servir, voy a ir a la iglesia, quiero escuchar su palabra. Obviamente es importante eso, pero es importante todo lo que Dios te tiene que decir. Con todo mi proceso, obviamente Dios me lo decía, pero no lo entendía porque estaba tan enfocada en otras cosas que no estaba enfocada en lo más importante que era mi corazón. En este momento puede también pasar en situaciones de trabajo, en donde tú quieres generar tantas cosas allá y haces muchas cosas, muchas actividades en tu trabajo, en tu universidad, donde tú estés desempeñándote. Pero, ¿qué es lo más importante? Tu corazón. ¿Qué estás trabajando en tu corazón con Dios? ¿Será que tienes cosas de amargura? ¿Será que hay situaciones que no has sanado del pasado? Y son esas situaciones donde tú tienes que trabajar y enfocarte en eso, porque el resto son añadiduras. Entonces yo te invito a que empieces a hacerlo. Entonces con eso te llamo a este momento y te pregunto, ¿estás huyendo? ¿Estás usando a Dios para huir de Dios?
Padre, te damos gracias, Dios. Gracias Dios por este tiempo, Señor. Sabemos, Señor Jesús, de que este tema, Señor Jesús, es a veces muy complicado, pero a veces, Señor Jesús, no entendemos, Señor Jesús, y queremos hacer tantas cosas, amado Dios, y no entendemos, Señor, que lo más importante es nuestros tiempos contigo, Señor. Tú eres el que nos nutre, tú eres el que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, amado Dios, cómo tenemos que tener nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos. Tú eres, Señor Jesús, en la intimidad contigo, Señor Jesús, en donde tú empiezas a sanar nuestro corazón, a sanar esas emociones, Señor Jesús, que están totalmente doblegadas, están totalmente quebradas, amado Dios. Llénanos de ti, Señor Jesús. Oro, Padre Celestial, por aquella mujer, Señor Jesús, que de pronto no has tenido esa revelación, y oro, Dios, para que tú seas dando esa revelación tan especial, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.